Bien. Bueno, arrancamos entonces. ¿Dudas? Van levantando la mano y yo les doy la palabra, ¿sí? Bueno, para poner un poco en contexto lo que vamos a hablar de las macromoléculas, ¿tá? Nosotros hablamos primero los enlaces covalentes, después hablamos de los enlaces no covalentes, ¿tá? Y ahora vamos a ir a hablar de cada una de las macromoléculas. Vamos a hablar de proteínas. Vamos a hablar de cómo estas proteínas actúan, entonces vamos a hablar un poco sobre las enzimas, porque las enzimas son mayoritariamente proteínas, ¿tá? Y muchas enzimas necesitan energía para funcionar, entonces vamos a hablar sobre energía, ¿tá? Y después vamos a pasar a hablar de las otras macromoléculas, ¿tá? Entonces, hablamos de enlaces no covalentes, hablamos de enlaces covalentes, hablamos de enlaces no covalentes, y ahora vamos a hablar de una de las principales macromoléculas. ¿Cuáles son? Son las proteínas. ¿Está? Bien. Entonces, primero, antes de hablar de las proteínas, puntualmente cada una de las proteínas, vamos a hablar de generalidades de ellas. ¿Tá? Nosotros habíamos dicho que toda macromolécula, habíamos hablado la clase anterior de cuáles son las macromoléculas, que sabíamos que eran las proteínas, los lípidos, los glúcidos, ¿tá? Algunos de ellos. Sabíamos que toda macromolécula estaba compuesta por monómeros de varias, formada por varios monómeros de una estructura más sencilla. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, los glúcidos eran monómeros, por ejemplo, el glucagón de glucosa. Varias glucosas, unas pegadas al lado de la otra. ¿Tá? Los lípidos de una cadena lipídica. ¿Tá? Y bueno, con las proteínas, el monómero, es decir, la estructura básica de las proteínas, van a ser los aminoácidos. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son los monómeros que conforman la proteína? ¿Tá? Son los aminoácidos. ¿Tá? Y es esto que dice acá, las proteínas están formadas por aminoácidos. ¿Tá? Y bueno, hay diferentes tipos de aminoácidos, ¿tá? Como azúcares hay diferentes tipos de azúcares, que tenemos la glucosa, la fructosa, la galactosa, y así también tenemos diferentes tipos de aminoácidos, ¿tá? ¿Y cuántos hay? Bueno, hay 20 aminoácidos diferentes, ¿tá? Pero ¿qué tienen en común todos los aminoácidos? Bueno, lo que tienen en común es este párrafo que tienen acá, ¿tá? Químicamente se van a caracterizar todos ellos por tener un carbono, que es este que está acá, ¿tá? Que se llama el carbono alfa, ¿tá? Al cual se le une, por un lado, un grupo carboxilo, que es este que tenemos acá, un COO, ¿tá? Un carbono, un oxígeno, y puede tener un hidrógeno acá, además, que vamos a ver más adelante, y unido a este carbono alfa, también tiene un nitrógeno con 3 hidrógenos, ¿tá? ¿Se acuerdan de los grupos funcionales que habíamos hablado la primera clase? Entonces, este grupo carboxilo y este grupo amino son dos grupos funcionales que se caracterizan por estar presentes en los aminoácidos. ¿Tá? Todos los aminoácidos tienen un grupo carboxilo y un grupo amino. ¿Tá? Unidos los dos al carbono alfa. Este es el carbono alfa. Después, unido también a este carbono alfa, hay un hidrógeno y otra cadena, que esta es variable. Y como es variable le pongo una R, porque puede ser cualquier cosa, cualquier cadena carbonada. Que vamos a ver que esta R, que puede ser un solo carboncito, o puede ser una cadena de carbono, o puede ser otra estructura que vamos a ver más adelante, es lo que le da el nombre a cada aminoácido. Es la parte variable de cada aminoácido. ¿Está? Entonces, todo aminoácido se distingue por poseer un grupo carboxilo, el COO barrita, o sea, negativo, y un grupo amino, con nitrógeno, unidos a un mismo carbono, que se llama carbono alfa, que es este que está acá,
al cual también se le une una cadena carbonada, que lo voy a llamar R porque va a variar. ¿Está? Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. 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 Perfecto. Bien. Entonces, ustedes pueden ver acá en esta estructura básica que tenemos un grupo carboxilo que está cargado negativamente, ¿tá? Eso quiere decir que tiene un electrón de más, y un grupo amino que está cargado positivamente. ¿Tá? Entonces, tiene un extremo más positivo y un extremo más negativo. Pero, globalmente, esta molécula, ¿cómo es? Su carga neta, lo que se le llama globalmente, ¿es positiva o negativa? ¿Negativo? Globalmente. Porque tiene un ¿Puede ser sector, neutra? es neutra. Ahí Neutra. va. Globalmente es neutra, porque tiene una parte positiva y una parte negativa. ¿Está? ¿Alguien levantó la mano? Yo, pero los dije igual. Ahí va, está. Bien, entonces, globalmente ahí es neutra. Pero voy a adelantarme varios pasos más adelante. ¿Qué pasa si yo a este grupo R le pongo un negativo? Ahí ya deja de ser neutro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pasa a ser negativo. Sí, pasa a ser Ahí va. negativa. Pasa a tener carga, una carga positiva, una carga negativa, según lo que yo le ponga a este grupo R. Si le pongo una carga negativa, va a ser con carga negativa. ¿Está? Entonces, como en medicina nos gusta clasificar todo, vamos a ver que los aminoácidos se pueden clasificar según las cargas. ¿Está? Bien, seguimos. Entonces, una característica que tienen los aminoácidos, ¿tá? Es que forman lo que se llama una estructura que tiene el nombre de suiterión. ¿Qué quiere decir suiterión? Bueno, las estructuras químicas que se clasifican dentro de los suiteriones son todo compuesto químico, ¿tá? Que es globalmente neutro, como dijimos acá arriba, esta estructura es globalmente neutro, pero cuando se lo pone en una solución, en agua, ¿tá? Puede tener una carga positiva o una carga negativa, ¿tá? Por variaciones dentro de los átomos que los componen, ¿tá? Y no tiene nada que ver con el grupo R, que eso estábamos hablando, ¿tá? Tiene que ver, por ejemplo, este aminoácido que tiene el carbono alfa unido al grupo carboxilo y al grupo amino, ¿tá? Con un grupo R que no me importa, no voy a hacer hincapié en él ahora, que dijimos está cargado, por un lado, tiene un sector negativo y un sector positivo, o sea que globalmente es neutro, ¿tá? Yo lo pongo en solución y como se comporta como un suiterión, lo voy a encontrar en esta forma globalmente neutro, pero también la voy a encontrar en esta forma que ¿cómo es? Positivo. Positivo. Positiva. No, mírenla bien. Negativa, porque tiene un carbono con carga negativa, ¿puede Ahí ser? va, tiene la carga negativa acá donde señalo con el puntero, ¿está? Este aminoácido que tenía 3 hidrógenos acá, perdió su hidrógeno, ¿está? Y se llevó su hidrógeno también, y por lo tanto quedó solo este sector negativo, ¿está? Y también puede pasar de la otra forma, que este grupo carboxilo gane un hidrógeno, y al ganar un hidrógeno, este negativo se neutralice y quede solo cargado positivamente. ¿Me siguieron? ¿Me siguen ahí? No, ¿Lo puede repetir de nuevo? Sí. Profe, pero Sí, decime. hidrógeno en la primera, pero se iguala ¿Cómo? uno con el otro. Ahí va.
este negativo Pasa con a este ser, positivo queda sí, neutro. claro, queda neutro. Y el otro, al pasar el hidrógeno, que queda menos, porque NH3 queda, queda NH2 y pasa a sumarse, a pasar positivo, Dame un ¿no? segundo. ¿Cómo me decías, perdón? Que se igualan las dos. Pará. No entiendo eso que me decís que se iguala. Yo lo que te estoy diciendo es, ¿ustedes ven mi puntero ahí? Sí. Sí. Sí, Sí. Sí. Habitualmente en su estado basal tiene un sector que es negativo y un sector que es positivo. ¿Está? ¿Bien? Entonces, carga neta, carga neta, 0, neutra. Ahora, yo lo pongo en solución y le puede pasar dos cosas a este aminoácido. O perder un hidrógeno, uno de estos hidrógenos que estaban acá, que eran 3 hidrógenos, lo pierde Sí. y se va como un H más, como solo el protón y el neutrón, ¿está? Y se le roba la carga positiva que tenía acá. Eso es lo que quise decir, profe. Ahí va. Pero ¿qué pasa? Queda por un lado el H más y toda la molécula del aminoácido acá. Entonces, el aminoácido, ¿cómo quedó? Queda disuelto, Negativo. queda separado. Negativo. Ahí va, el aminoácido quedó negativo. ¿Se entiende? Sí. Y en Sí, ahora sí. pierde el hidrógeno. Y en este mismo contexto, y ya te escucho que levantas la mano, María. En este mismo contexto, lo que puede pasar es que en vez de perder el hidrógeno, gane uno más. ¿Está? Y si gana uno más, un hidrógeno cargado positivamente, si gana uno más, este Queda con grupo carga positiva. ahí va, este grupo carboxilo que antes era negativo, ganó un H más, que sería un protón y un neutrón, una molécula de hidrógeno, para no entreverarlo, neutraliza ese sector que tenía negativo y ahora va a quedar globalmente como Positivo. 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 positivo por este sector de acá, por el grupo Positivo. amino. ¿Me siguieron? Sí, ahora sí. Por lo Sí. menos Todos me siguieron. No, profe, yo no entendí. me Ah, ¿qué perdí en la entiende, última profe? parte. Profesora, ¿Sí? en realidad ese amino de ácido en dilución pasa de neutro, dependiendo de lo que gane o lo que pierda, a positivo o negativo. Deja de ser neutro. Exactamente. Va a estar en solución de las tres formas. Por eso es un suiterión. Profe, ¿Qué es, profe? ¿Puede repetir? Voy de vuelta. Espere que termine de buscarle acá. Yo le decía que un suiterión va a ser un compuesto químico que en su estado basal es neutro, ¿tá? Este aminoácido es neutro, tiene un pedacito negativo y un sector positivo. Globalmente es neutro. ¿Eso me siguen hasta ahí? Los que no habían sí, entendido, ¿eso me lo siguen? Sí. Sí. Bien. Entonces, pero como es un suiterión, puede estar en solución globalmente neutro, ¿tá? Pero además, en solución puede estar tanto cargado negativamente como positivamente. ¿Y cómo pasa eso? Ganando o perdiendo hidrógeno. Si este aminoácido pierde un hidrógeno, le pasa esto que tenemos acá. ¿Tá? Se le va un hidrógeno cargado positivamente, que era el que tenía en su sector positivo. ¿Y cómo queda globalmente? Negativo. Negativo. ¿Tá? Y por el otro lado, si gana un hidrógeno, la parte que tenía negativa se le transforma en neutra. ¿Tá?
¿Y cómo queda globalmente si yo le saco este negativo acá, esta molécula? Positivo. Positiva, le pasa lo de este Positivo. costado. ¿Tá? Entonces, el deuterión es una molécula química que tiene un sector en uno de sus carbonos negativo y en otro de sus sectores positivo, y le da la posibilidad de estar en solución en una forma cargado negativamente o cargado positivamente. ¿Tá? El deuterión, voy de vuelta, es una molécula química, un compuesto químico, que tiene un carbono en el cual un sector, uno de sus átomos, está cargado negativamente y otro de sus átomos está cargado positivamente. ¿Tá? Y globalmente, ¿cómo es? Neutro. Neutro. Pero tiene la capacidad de estar en solución de una forma negativa o de una forma positiva. Una ¿Está pregunta. Sí. ¿Nos va a dar presentado así la fórmula y nosotros podemos cambiarla o nos va a presentar la fórmula y nosotros tenemos que nombrarla? Yo no quiero decir bien las preguntas que voy a hacer y que no, pero yo habitualmente trato de dar los conceptos más generales y más teórico, ¿no? teórico. Algunos ejercicios sí, ahora particularmente no, porque son un poco las preguntas. Pero, por ejemplo, me importa más que ustedes sepan que los aminoácidos tienen un sector o un grupo funcional carboxilo y un grupo funcional amino. Eso me importa más que lo que ustedes sepan que es un deuterión. Hay dos personas levantando las manos, lo escucho. Un aminoácido, ¿cómo puede repetir, profe? Un aminoácido. Que un aminoácido tiene un grupo carboxilo, que es este que Sí. tenemos acá, y un grupo amino. Esa es la estructura básica de un aminoácido. Eso sí me importa más que sepan que lo que es un deuterión. Sí, dos personas levantando la mano, díganme. Yo iba a preguntar si es posible que, o sea, no va a poner una estructura, digamos, de un aminoácido a identificar qué aminoácido es o qué No. proteína es. No, porque no tiene sentido. Ta. O sea, no tiene sentido que ustedes sepan de memoria los aminoácidos. Profe, pero sí puedes Profe. preguntar. Perdón. No, habla tranquilo. Mi tema es, me quedé en la parte de la derecha. El grupo amino está bárbaro. Dejó de ser positivo, de ser neutro, porque pierde un hidrógeno que se va, queda ahí bollando, y queda el grupo amino negativo, Sí. ¿no? Hasta ahí voy bien. Después, el hidrógeno ese se puede unir o no, pero si se une queda neutro de nuevo. Claro. O sea, el Y si- grupo... exactamente, queda neutro de vuelta. ¿Y qué pasa si Y se le une otro más? Pero ¿y de dónde sale el otro? Por eso, es lo que no entiendo. Ah, está en solución. En otro, de otra molécula, Exactamente. de otro aminoácido. Exactamente. Está, gracias, disculpe. Bien, ¿seguimos? ¿Y siempre cambia y queda o positivo o negativo? Perdón, ¿cómo? ¿Que siempre cambia y queda o positivo o negativo? O Sí, sea, o neutro siempre cuando está en el medio. Bien, Ah, borro acá bien. entonces y seguimos. Estructura básica, dijimos, entonces un grupo carboxilo, un grupo amino y un grupo R que varía, ¿está? Bien. Bueno, entonces dijimos que los aminoácidos tenían eso, ¿no? Esa estructura básica y el grupo R era el que variaba. Y bueno, acá vamos a cómo se clasifican los aminoácidos. Y si tiene un grupo amino y un grupo carboxilo que es siempre igual, esperamos que, ¿cómo vamos a clasificar los aminoácidos? Según el grupo R, ¿tá? Que lo forma. ¿Tá? Entonces, vamos a encontrar diferentes tipos de aminoácidos. Por un lado, vamos a encontrar los aminoácidos que son aromáticos, ¿tá? Y otros que son alifáticos, ¿tá?
no se aprenden los nombres de memoria de cada uno de ellos. ¿Está? Entonces, cuando yo tengo, voy acá, así ustedes lo ven bien, los grupos que son aromáticos son los que tienen esta estructura, como un anillo. ¿Está? Yo les decía que tiene, por ejemplo, este aminoácido tiene el carbono alfa acá, el grupo carboxilo acá, el grupo amino acá, y todo esto que tiene pintado en rosado es el grupo funcional, el grupo R, perdón, son todos grupos funcionales. Este es el grupo R. ¿Está? ¿Qué tipo de aminoácido es este? Bueno, es un aromático. ¿Por qué? Porque tiene un anillo. ¿Está? ¿Me siguen ahí? Sí. Esa es como la Sí, profe. característica de los Sí. grupos Levanten la mano, así no estamos ordenados para las preguntas. Los grupos alifáticos se caracterizan por tener una cadena de carbono. ¿Está? A excepción, como ven acá, de la prolina. Pero quédense con la idea de que es una cadena de carbono. ¿Está? Después, los voy a poder ir a clasificar. Esperen un momento que quiero silenciar. Bien. Entonces, los voy a clasificar en aromáticos, alifáticos. Después los voy a poder clasificar según la carga, ¿tá? Que dijimos que tenían carga neutra, el grupo funcional carboxilo y el grupo funcional amino en global le da carga neutra. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo agarro, pongo la cadena carbonada y le pongo otro grupo amino acá abajo? ¿Cómo va a quedar cargado este aminoácido? Positivo. Positivo. Bien. Entonces sería un aminoácido con carga positiva. ¿Tá? ¿Y qué le pasa, por ejemplo, a este otro? Vieron que la estructura básica es la misma, ¿no? Un grupo carboxilo, negativo, un grupo amino, positivo, y el grupo R. Pero el grupo R tiene un grupo carboxilo, de vuelta, acá abajo, negativo. Entonces, ¿cómo va a ser la carga? Negativa. Negativa. Bien. Y este otro aminoácido, por ejemplo, o este otro de acá, la glutamina que tienen acá, ¿cómo es la carga del grupo R? Neutra. Neutra. Entonces, estos aminoácidos son aminoácidos sin carga. ¿Se entiende? ¿Por qué es neutra, profesora? Iba a preguntar lo mismo. Ahí va. Mirale esta parte de acá, el grupo R. ¿Tiene alguna carga? No que yo vea. Ahí va. Entonces, tiene este grupo amino funcional básico, que es el que tiene todos los aminoácidos, positivo. Tiene esta carga negativa en este grupo carboxilo, negativo, que es el que tiene todos los aminoácidos. Más, menos, más, bueno, queda neutro. Y ahora el grupo R, que es el que está en rosado, ¿tiene alguna carga? No. No. Ah, entonces, perdón, Perdón un poquito. Entonces, globalmente todo ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? es neutro. Neutro, exacto. Bien, Entonces, hay dos personas levantando la mano. perdón. Consulta, ¿el grupo R entonces es el que determina la carga? Y sí, como el grupo R es como, dependiendo del grupo R, es como lo clasifico. ¿Viste? Esto podría ser una pregunta de parcial, y no quiero hablar mucho del tema de cómo sería la pregunta parcial, porque creo que se centra en el tema. Pero podría ser, por ejemplo, yo clasifico los aminoácidos dependiendo de su grupo carboxilo unido al carbono alfa. No, porque en realidad el grupo carboxilo unido al carbono alfa está en todos los aminoácidos. No varía, entonces no me sirve para clasificar nada. ¿Tá? O al contrario, yo clasifico el aminoácido por el grupo amino que se une a su carbono alfa. No, está mal.
Yo lo clasifico según el grupo R. Que el grupo R sí está unido al carbono alfa, pero ese grupo R es lo que me ayuda a clasificar los aminoácidos. Porque es la parte variable, o sea, yo no me sirve clasificar con algo que está en todo. Yo lo clasifico según el grupo R. Gracias. Bien. Entonces ahí usted tiene, los aminoácidos se clasifican según su grupo R. Vamos a tener grupos R apolares, ¿tá? Que no tienen polo, ¿tá? Alifáticos. Voy a tener grupos R aromáticos, que son los que forman un anillo, ¿tá? Vamos a tener grupos R que son polares, pero sin carga, y grupos R cargados, ya sea negativamente o positivamente. ¿Tá? Bien. ¿Alguna duda? No. Bien. Muy bien. Esto que les habla del grupo R polar sin carga es porque si yo me pongo a fijarme las polaridades, ustedes se acuerdan, cuando yo hablo de polares sin carga, muchas veces tiene que ver con cuántos electrones tiene de un lado y del otro. Pero quédense con el concepto general de que hay aquellos aminoácidos que son alifáticos, aromáticos, cargados positivamente, cargados negativamente y sin carga. ¿Está? ¿Vamos bien ahí? Sí, profe. Seguimos entonces. Sí. Bien. Entonces, cada uno de estos aminoácidos se unen entre sí para formar cadenas de aminoácidos. ¿Está? Entonces, si yo tengo dos aminoácidos uno al lado del otro, es un dipéptido, di de dos, ¿está? Dipéptido. Y ahí le puedo ir sumando. Si le agrego 3 aminoácidos, es un tripéptido. Si le agrego 4 aminoácidos, es un tetrapéptido. ¿Se entiende? Y ya de ahí, cuando ya pongo más aminoácidos uno al lado de otro, uno al lado de otro, puedes llegar a tener una cadena polipeptídica. ¿Está? Y cuando tenés un aminoácido al lado del otro, uno al lado del otro, de gran tamaño, es a lo que yo le llamo proteína. ¿Está? Yo le voy a llamar una proteína más o menos, y ahí van a encontrar diferentes libros, cuando tiene por arriba más o menos de 40 aminoácidos uno al lado del otro. ¿Bien? Ustedes hagan de cuenta, por ejemplo, que a unas moléculas como la oxitocina, por ejemplo, que es una cadena de polipéptido, tiene 10 aminoácidos uno al lado del otro, nada más. ¿Está? Es un polipéptido pequeño. No llega a ser una proteína porque no tiene por arriba de 40. Sería un polipéptido. ¿Está? Entonces, los péptidos, que es las cadenas de aminoácidos, ¿está? Son polímeros de aminoácidos. ¿Está? Un polímero es una estructura más pequeña, unida, que se repite varias veces. ¿Cuáles? Los aminoácidos. Cuando son de gran tamaño, dijimos por arriba de 40 más o menos, algunos libros te dicen 45, ¿está? Son llamadas proteínas. ¿Y cómo se unen los aminoácidos entre sí? Se unen de forma covalente. Por lo tanto, ¿qué hacen los aminoácidos entre sí para unirse? ¿Se unen a través del agua? Se comparten. Cadenas. ¿Comparten qué? Comparten electrones. Hidrógeno. Comparten electrones. Electrones. Exactamente. Electrones. ¿Está? Los enlaces
entre los aminoácidos se llama enlace peptídico, tiene un nombre propio, porque es muy importante, ¿tá? Entonces, los aminoácidos para formar una cadena polipeptídica se unen mediante enlaces peptídicos, que son del tipo covalente. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, se pasa de la siguiente forma. A través de el grupo del grupo carboxilo, ¿tá? De un aminoácido, que es este que tienen acá, con el grupo amino del otro aminoácido, que es este que tienen acá. ¿Ven? Yo aporto energía y hago que se una este nitrógeno que tengo acá con este carbono que tengo acá, a través de un enlace covalente. Y me sobra un oxígeno y 2 hidrógenos, por lo tanto, libero agua. Y ahí se me formó el enlace. ¿Bien? Es como si yo a forma coloquial puedo decirles que agarro una tijera, la corto acá, agarro una tijera, corto acá, pego el N con el C, como está acá, y lo que sobra me lo transformo en agua. ¿Bien? ¿Seguimos? Profe, ¿siempre los enlaces son con de agua? El enlace peptídico, sí. Juan, te escucho. Buenas noches, profe. Discúlpeme, ¿me puede explicar la última cadena que se transforma en agua? Esa parte no me quedó muy claro. Bien. Discúlpame. Ustedes se identifican acá, por ejemplo, este es el carbono alfa, ¿verdad? Al cual se le unía un grupo carboxilo y se le unía un grupo amino de este otro lado. Y un grupo R que no me importa porque no va a formar el enlace peptídico. Por el otro lado tenés otro aminoácido con su carbono alfa, con un grupo carboxilo por un lado y un grupo amino por el otro. ¿Tá? Entonces, el enlace peptídico se forma con el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. A través de una reacción química de condensación que necesita energía y en la cual se une este nitrógeno con este carbono, el carbono del grupo carboxilo de un aminoácido y el nitrógeno del grupo amino de otro aminoácido, se unen entre sí liberando una molécula de agua. Muy amable, profe. Gracias. Bien. ¿Siguieron ahí en el enlace? Sí. Bien. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa en este sector de acá cuando se armó este enlace? Este es un dipéptido. ¿Qué es esto que tienen acá que yo señalo? El grupo Un grupo carboxilo. El grupo carboxilo. Entonces, si yo agarro otro aminoácido y lo pego acá al costado, podría crear otro enlace peptídico y agregar otro aminoácido, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y del otro lado lo mismo, ¿no? Tengo un grupo amino acá, lo puedo venir con otro aminoácido y pegar un grupo carboxilo y extender mi cadena, ¿verdad? Sí. Y así un montón de veces. Entonces, las proteínas o los péptidos se dicen que tienen un extremo amino terminal y un grupo carboxilo terminal. ¿Estamos bien? No entendí lo de terminal. Les decía
y Jimena ya te doy la palabra, que como, viste que yo tengo estos dos aminoácidos, acá yo puedo seguir pegando hacia tu izquierda un montón de aminoácidos más, pero siempre le va a quedar el N hacia la izquierda. Y si yo sigo pegando aminoácidos acá, hacia tu derecha, pues siempre me va quedando un extremo con COO, o sea, un extremo carboxilo. Claro, siempre va a haber un extremo amino y un extremo carboxilo. O sea, siempre las Exactamente. cadenas van a terminar, o sea, con el grupo amino de un lado y con el grupo carboxilo del otro. Exactamente. Como si fueran las puntas de los zapatos. De un Ah, lado va a bien. ser N y el otro va a ser C. Está. Hay dos personas levantando la mano. Juan, te escucho. Profe, en el parcial, ¿no? Ujú. Vos vas a poner, supuestamente, como se va a hacer en conjunto con Mauricio, vas a poner, si se junta este componente químico, no vamos a decir nada en específico, este componente químico con este componente químico se forma un enlace, yo qué sé, ponele covalente. Y eso es una pregunta. Después, si se forma, si se junta este otro componente químico y este otro componente químico, se produce una reacción química y se Esperen un forma poquito. algo así parecido. Ahora vamos a centrarnos en proteínas, que es la clase que tenemos hoy. Después de ver cómo vamos a ver parcial y todo lo demás, yo les aclaro al final, así no perdemos el hilo de la clase. Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Gracias. Fer, te escucho. Fer. Si no, seguimos. ¿Hola? Sí, te escucho. Ahora sí. Sería como un rompecabezas que cada parte, digamos, coincide con su opuesto. Bueno, pues puedes pensarlo así, sí, también. Ahí va. Bien, seguimos entonces. Esto es lo que yo les decía acá. ¿Tá? Este le queda un grupo amino de un lado y un grupo carboxilo del otro. ¿Tá? Esto está en el espacio, ¿verdad? Tridimensionalmente. ¿Tá? Entonces, como está en el espacio y está en una visión 3D, siempre queda un oxígeno para un lado y un hidrógeno para el otro cuando se forma el enlace peptídico. ¿Tá? No vas a encontrar un oxígeno para un lado y el hidrógeno para el mismo lado. ¿Tá? Es la forma como los átomos se arreglan de forma energéticamente, digamos, más aceptable. ¿Tá? Pero bueno, quédense con esto, el extremo amino terminal y el extremo carboxilo terminal. Bien. Características del enlace peptídico. Son muy parecidas a las características de los enlaces covalentes. ¿Por qué? Bueno, justamente es un enlace covalente, es muy estable, ¿tá? Y bueno, esto que dice acá, que tiene características de doble enlace, que es planar y rígido, tiene que ver con la disposición en el espacio, ¿tá? Que básicamente lo que quiere decir es que este enlace es muy estable y es muy rígido. ¿Por qué? Porque no es muy dinámico, que es lo contrario, ¿tá? Y tiene que ver con cómo se dispone en el espacio, ¿tá? Vos no vas a encontrar este hidrógeno dando vueltas alrededor del nitrógeno, ni vas a encontrar este oxígeno dando vuelta alrededor de este carbono. Ustedes imagínenselo en una estructura 3D, ¿verdad? Ustedes lo tienen ahora así, en un pizarrón, en una pizarra, pero en realidad es una estructura 3D, pero si bien este carbono puede estar, o este hidrógeno puede estar más arriba, más abajo, esto siempre está así, en esta estructura. ¿Tá? El hidrógeno para un lado y el oxígeno para el otro. Eso es lo que se llama que es plana y rígida. ¿Tá? Y va a estar dando, está implicado en la forma en cómo va a tener la proteína después, que ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Tá? Pero quédense sobre todo con esto, que es un enlace covalente, que es muy fuerte y que es un enlace rígido, ¿tá? Y planar.
¿Bien? Entonces, algunas proteínas, dependiendo de su estructura química, van a ser compuestos funcionales de diferentes tipos. Algunos de ellos son, por ejemplo, las enzimas. Las enzimas son cadenas polipeptídicas, son proteínas. ¿Tá? Después hay otras proteínas que se encargan del transporte de sustancias, ¿tá? Dentro de la célula o desde la célula, entre células y células. ¿Tá? Otras proteínas que son nutrientes o proteínas de reserva. ¿Tá? Hay otras proteínas que van a tener una función contráctil, ¿tá? Como las proteínas que forman la mioglobina, por ejemplo. ¿Tá? Otras proteínas van a ser proteínas estructurales, que le van a dar la estructura a una célula. Otras proteínas van a ser de defensa, por ejemplo, los anticuerpos. ¿Tá? Bien, hay un montón de proteínas con diferentes funciones. Algunos ejemplos son estos. ¿Tá? Bien. Después, además de ser solo cadenas polipeptídicas como estas, para cumplir sus funciones, muchas proteínas se asocian a otras macromoléculas. ¿Tá? ¿Cómo cuáles? Bueno, hay proteínas que se asocian a lípidos. ¿Tá? ¿Se acuerdan de los niveles jerárquicos que habíamos hablado? El primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel. ¿Tá? Entonces, yo puedo tener una cadena polipeptídica unida a lípidos, formando una macromolécula más grande. Profe, ¿tá? una pregunta. Sí. Estas serían como la cuarta, digamos, ¿no? ¿Cómo? Primer nivel, segundo, tercero. Este sería el cuarto nivel, digamos, ¿no? No, este sería el tercero. El Sí, cuarto eso son lo que iba a preguntar hoy. Ahí va, es el tercero. Los cuartos eran los organelos, ¿se acuerdan? Ah, está. Pensé Ahí que va. la unión de una lipo y una proteína podía ser el cuarto nivel, pero No, está. ese es el tercero. Está bien, Entonces, Esa es la macromolécula. una lipoproteína, un pedacito de lípidos y un pedacito de proteína. Una glucoproteína, pedacito de proteína y pedacito de algún tipo de glúcido. Y después tenés las metaloproteínas, que son proteínas con algún metal. ¿Tá? Y un metal que habitualmente son cofactores. Vamos a ver que proteínas como las enzimas necesitan para su función un átomo X, que habitualmente es un metal. Por ejemplo, el hierro. Por ejemplo, el calcio. Para su función. El caso más clásico es la hemoglobina, que necesita como cofactor hierro para poder transportar el oxígeno. ¿Bien? Bueno, y ahí hay algunos ejemplos. Nada. Que, por ejemplo, lo mismo, metaloproteínas. Hierro, la ferritina, por ejemplo. Calcio, la carmodulina. No se tienen que saber ninguno de estos en particular, sino que lo tengan como ejemplo. ¿Tá? Lipoproteína, grupo que se le agrega, es un lípido para formar, por ejemplo, las lipoproteínas. Quiero que se queden con el concepto. ¿Bien? Bien. Es importante ahí que ustedes entiendan el concepto y no se aprendan de memoria todo esto, porque le cambian el ejemplo y ya lo desestructuran. Me importa más que sepan que una metaloproteína tiene un pedacito de metal, ¿tá? Un ion, más una proteína. El ejemplo puede ser cualquiera. ¿Tá? O que una glucoproteína o glicoproteína es un glúcido unido a una proteína. ¿Tá? Entonces yo te digo, bueno, cuando un grupo polipeptídico se une al hierro, forma una glucoproteína. No, está mal.
Tiene que ser cuando un glúcido se une a una proteína con una glucoproteína. Rosana, te escucho. Mi consulta es, ¿se puede decir glucosa? Un lípido una proteína que se junta con una glucosa, ¿es lo Puede mismo? ser. Bueno, lo que pasa es que esto es glucoproteína porque el gluco es todos los glúcidos, no te habla de uno en particular. Bien, gracias. Y la glucosa es 1, ¿verdad? Exactamente, es uno de los glúcidos. Bueno, seguimos. Entonces, las proteínas se pueden, ahí estamos hablando de un aminoácido al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro, ¿está? Como si fuera un cordón de un zapato, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Uno al lado del otro, uno al lado del otro, una tira larga, 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 ¿está? O como si fuera un collar de cuentas, si quieren, una piedrita al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero yo este cordón de zapato lo puedo tener todo largo o lo puedo hacer un bollito, arrollarlo todo, de diferentes formas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ahí es como va variando la estructura que yo le doy a mi proteína, ¿está? Y a cómo la organizo, ¿está? Dependiendo de cómo la voy plegando, la voy a poder ir plegando de forma cada vez más compleja. ¿Me siguen? Por ejemplo, y ahí yo me hablo de lo que es la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Esta supersecundaria no le prestan atención. ¿Está? Esto, la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y vamos a pasar a explicarla. Y es esto que ustedes tienen acá. La estructura primaria es, como yo dijera, bueno, es una lisina pegada a otra lisina, pegada a una glicina, pegada a una glicina, pegada a una leucina, a una valina, a una alanina y a una estanina. ¿Está? Una pegadita al lado de la otra. ¿Está? Es como si dijera A, B, C, D, E, F, G, ¿está? Un abecedario. Eso es la estructura primaria, es la secuencia de aminoácidos. ¿Me siguen? La estructura secundaria es cómo esto se organiza en el espacio. Y la estructura secundaria puede ser dos. Una que sea como una hélice, que es esta que está acá, ¿tá? Y es como si yo tuviera el cordón de zapato y empezara a girar una de las puntas en sentido horario y la otra punta en sentido antihorario, como cuando apretás un trapo de piso, ¿no? Que lo vas arrollando, ¿se ubican? Sí, retorcido, digamos. Retorcido, exactamente, ¿está? Queda así, como una hélice, como dando la vuelta alrededor de un eje. ¿Lo ven ahí? Sí. O la otra forma es que sea en zigzag. ¿Ven? ¿Lo ubican? Esas son las estructuras secundarias. ¿Tá? La estructura primaria dijimos la secuencia de los aminoácidos. A, B, C, A, B, C, ¿no? Después, la estructura secundaria es cómo se dispone en el espacio la estructura primaria. Cómo se dispone esa secuencia de A, B, B, C, 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 C. Cómo se dispone en el espacio. ¿Y cómo se puede disponer en el espacio? Como una hélice, que es esta que tenemos acá, ¿tá? O de forma plegada. ¿Me van siguiendo? Sí, una pregunta. Sí, profe. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, yo, perdón. ¿Esta es secundaria y la anterior también? Sí.
esta es secundaria también. Los Dale. dos tipos. ¿Tá? El tipo Bien. hélice y el tipo plegable, plegada. ¿Tá? Y ahora, esta estructura, ¿cómo se organiza? ¿Cómo yo pliego o hago que se ordene de esta forma? ¿Por qué tipo de enlace se le ocurre? ¿Por enlaces covalentes o vean acá? Acá, miren esto. Acá tenemos un aminoácido, acá está otro aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido. Entre ellos se unen con enlace peptídico que dijimos que eran covalentes. Ahora, las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿cómo yo voy plegando ese cordón de zapato, por decirle así, en el espacio? No lo tienen que saber, pero es con enlaces que son más débiles. ¿Tá? Y son enlaces no covalentes. ¿Enlace no covalente puede ser? Exactamente, enlaces no covalentes. ¿Tá? Entonces, la estructura primaria, porque es la secuencia de aminoácidos, es con enlaces covalentes. Las otras estructuras, la secundaria, terciaria y cuaternaria, es con enlaces no covalentes. ¿Está? ¿Bien? Entonces, las proteínas, que son esta cadena de aminoácidos, tienen diferentes cargas entre sí, ¿está? Si yo me voy a fijarme qué carga tenía cada una de ellas, vamos a ver que algunos tienen carga positiva, algunas tienen carga negativa y demás. La forma en cómo esta cadena de aminoácidos se pliega en el espacio, se va a plegar de la forma más energéticamente favorable, ¿está? Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo este sector de mi cadena polipeptídica que tiene todo aminoácidos cargados positivamente, y tengo este sector de aminoácidos cargados negativamente, suena lógico que se acerquen entre sí esas dos zonas, ¿se entiende? ¿Se entiende? Más o menos. Yo no lo entendí tanto. Yo le decía que la forma en cómo se forman las estructuras, ya sean secundaria, terciaria y cuaternaria, es la que demande menos energía. Es la forma, su estructura es la que se genera de forma energéticamente favorable. Es ese concepto. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo necesito que esta cadena se pliegue en forma de zigzag, y para que se pliegue en forma de zigzag, tengo que acercar este extremo a este otro extremo. ¿Me siguen? Sí. Entonces, si yo quiero acercar este extremo a este otro extremo, ¿qué pasa si yo acá pongo aminoácidos con carga positiva y acá pongo aminoácidos con carga positiva? ¿Qué le van a pasar a estos dos extremos? ¿Se van a querer juntar o no? No. 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 Porque son los dos positivos. son de la misma carga. Entonces, este sector va a tratar de quedar lo más separado posible. No se van a plegar. Pero si yo cargo, ya dejo participar a las dos personas que están levantando la mano. Si yo cargo esta parte positivamente y esta parte negativa, se van a atraer. Entonces van a tratar de acercarse entre sí. ¿Está? Y así voy a poder ir armando la forma de esa molécula. ¿Se entiende? Cuando se tratan de acercar se va enrollando y forma esa otra imagen que es como... Esta estructura. Bien. Dependiendo de cómo yo voy armando esto, es la estructura que voy a generar acá. ¿Está? ¿Bien? Bien. Entonces, Sí, ahora sí. la estructura secundaria es cómo se organiza en el espacio la estructura primaria. La estructura terciaria es cómo se organiza en el espacio la estructura secundaria. ¿Está? Y la estructura cuaternaria es la
unión de varias estructuras terciarias. Es la unión de varios polipéptidos. Es decir, de varias cadenas polipeptídicas. ¿Bien? Entonces, la estructura secundaria es cómo se organiza en el espacio la estructura primaria. La estructura terciaria es cómo se organiza en el espacio las estructuras secundarias. Y la estructura cuaternaria es la unión de varias cadenas polipeptídicas que estarían finalmente formadas ya en su estructura terciaria. ¿Está? Este es como si tuviera un cordón de zapato acá, y acá tengo un cordón de zapato, otro cordón de zapato, otro cordón de zapato y otro cordón de zapato. 4 subunidades, 4 cadenas polipeptídicas diferentes. Cada una de ellas con un extremo amino y con un extremo carboxilo. ¿Me siguen? Profe, te puse una pregunta. Sí. O sea, en la estructura primera tenemos es lo primero para hacer la unión, ¿no? Sí, A ver si unidad lo entendí bien. polipeptídicos. Ahí va. En la segunda tenemos dos enlaces peptídicos, en la tercera estructura tenemos 3 enlaces peptídicos No, y en la cuarta. no. Los enlaces peptídicos Ah, están me entre fui cada carajo. uno, y los enlaces peptídicos están en cada uno de los aminoácidos. ¿Cómo los aminoácidos se unen entre sí? Es a través de enlaces peptídicos. Sí, eso sí te sigo. Está. Después, esto, ¿cómo se organiza en el espacio? Si es dando vueltas sobre un mismo eje o en forma de zigzag, es la estructura secundaria. ¿Y cómo esta estructura secundaria se organiza en el espacio? Es la estructura terciaria. Ahí ya tengo una cadena polipeptídica. Este extremo que tengo acá puede ser el carboxilo, por ejemplo, y no sé dónde está el otro extremo, pero hagan de cuenta que sería este otro extremo que está acá, es el grupo amino, de una cadena larga que era esta. ¿Está? Voy para acá. Entonces, quiero ir a poner una estructura terciaria que creo que va a ser esta. Por ejemplo, la estructura terciaria puede ser, hay diferentes tipos, estos son los nombres porque se clasifican, pero no me interesa que se sepan los nombres puntuales de cada uno de ellos, pero que sepan que la estructura terciaria es cómo se organiza la estructura secundaria. ¿Y cómo se organiza la estructura secundaria? Bueno, por ejemplo, yo tengo este cordón de zapatos que un sector lo hice así, doble hélice, ¿está? Pero después lo empecé a organizar en zigzag y después lo empecé a organizar en doble hélice de vuelta y después en zigzag de vuelta, y así puedo formar una estructura de diferentes formas, que es mi estructura terciaria. O sea que la estructura terciaria son varias estructuras secundarias unidas. Exactamente. Bien. Por eso la estructura terciaria es cómo se organiza la estructura secundaria en el... Espera un poquito. Perdón, que dejé de compartir sin querer. Entonces, por ejemplo, yo podía ir con una doble hélice, ¿tá? Y de repente empecé a hacer acá en esta punta un zigzag. Y después volví a la doble hélice. Y después me puse zigzag de vuelta. Y después empecé a doble hélice de vuelta. Y ahí puedo seguir. ¿Se entiende? Entonces yo tenía un sector que era doble hélice en estructura secundaria,
pero después lo transformé en zigzag, pues también en estructura secundaria, pero todo esto es la estructura terciaria. ¿Está? ¿Me siguen? Profe, entonces lo que quiere decir es que la unión de las dos es una estructura terciaria. Sí, en el sentido estricto es cómo se organizan las estructuras secundarias, o sea, mejor dicho, en un sentido estricto es, la estructura terciaria es cómo se organiza la estructura secundaria. María José, sí. Me quedé colgada con una pregunta, profesora. ¿Los enlaces que son no covalentes, son los enlaces iónicos o no tienen nada que ver? Son algunos de ellos. Los enlaces no covalentes son los que vimos allá en la clase anterior. Sí, por eso me quedé colgada con eso. Bueno, está. Algunos de ellos son ellos, sí. Los iónicos. Gracias. ¿Está? Ahora, esta estructura que tengo acá, ¿está? Es una cadena polipeptídica que la puedo unir a otra cadena polipeptídica organizada, por ejemplo, en zigzag por acá, después le hice una doble hélice, y después hice zigzag de vuelta, y hasta ahí quedó. Dos cadenas polipeptídicas unidas, así, sería la estructura cuaternaria. ¿Se entiende? ¿Entiende? Sí. Bien. Esto y este no están unidos por covalente, ¿verdad? Están unidos por enlaces no covalentes. Acá, este puntito de acá es un extremo, por ejemplo, carboxilo, y este es un extremo amino, y este otro es otro extremo carboxilo, y este otro es otro extremo amino. ¿Está? Uno carboxilo y otro amino, uno carboxilo y el otro amino. Juan, te escucho. Profe, entonces el terciario y el cuarto. Te escucho muy mal con el audio. Perdona que perdona. Otro dispositivo. ¿Ahora me escuchás? Sí, ahora sí. Escúchame, el tercero y el cuarto es donde empiezan los entrelaces, hablando lo criollo, ¿no? ¿Me explico? No. No te Bien. entendí. Claro, o sea, el primero y el segundo son simples y en el tercero y el cuarto es donde empiezan básicamente como diste el ejemplo del cordón, no sé si voy bien encaminado o Capaz algo que así. te puedo decir que a medida que van avanzando las estructuras, el nivel de estructura va siendo cada vez más Ahí va, complejo. Eso seguro. ahí El va. primer nivel Está. es la secuencia de aminoácidos. Después, Bien, el bien. segundo nivel es cómo esa secuencia de aminoácidos se organiza en el espacio, en forma de zigzag o en forma de hélice. Eso, Después bien, bien. es esta forma de zigzag o de hélice, ¿cómo se organiza en el espacio? Bueno, puede ser, por ejemplo, zigzag, zigzag, hélice, 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 zigzag, zigzag, zigzag. Esto va a Pero depender, bueno, cuantas veces quiera, dependiendo del aminoácido. Perdón, dependiendo de la cadena polipeptídica. ahí va, Esto pero va- es siempre esta un componente. Esta estructura va a depender siempre de las cargas que tengan los aminoácidos que la forman. Bien, bien, ¿Tá? bien. Por ejemplo, una cadena polipeptídica de la hemoglobina, ¿tá? Está formada por varios aminoácidos. La forma en cómo se va a plegar va a ser siempre la misma. ¿Por qué? Porque es la energéticamente más favorable. Por lo tanto, todas las moléculas de hemoglobina van a estar dobladitas igual, porque están formadas con la misma estructura básica. ¿Se entiende? Este es un concepto importante. Gracias, profe. ¿Se entiende eso de lo que yo les dije? Sí, 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 sí. Bien.
Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, a esta hemoglobina que siempre se forma igual, siempre se pliega igual, cuando le cambia un aminoácido? En vez de un aminoácido que eran en un sector que era todo aminoácidos con carga negativa, le cambio por una carga positiva. ¿Qué le puede pasar a esa proteína? Con la forma en cómo se pliega. Cambia. Cambia. Y si cambia la forma en cómo se pliega, puede cambiar su función también. ¿Se entiende? Y ese es un concepto importante, porque por ejemplo, háganle cuenta que esta era la hemoglobina, ¿no? Que estaba formada así y que en este sector era donde cargaba el oxígeno y lo llevaba a la célula. Yo agarré, cambié un aminoácido y ahora esta no va a estar su forma. Este pedazo rojo, háganle cuenta que se le va para este lado de acá. Ya no va a tener el sector que agarre el oxígeno y lo lleve. Por lo tanto, cambió su función, va a funcionar mal. ¿Está? Y es las bases de algunas mutaciones. Cuando pasan mutaciones, cambian los aminoácidos y cambia la función de la proteína. Dependiendo de cómo cambia la función de la proteína, es que tanto se afecte o no. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Podría No. repetir la definición de mutación? Escapa a esta parte del tema, en realidad, Ah, esta bien. parte. Yo le Ah, quería... eso no lo va a preguntar, digamos. No, y si yo te hago una definición de mutación, tendría que darte toda una clase de la No, definición. no, está. Gracias. De genética. Claro. Pero yo quería que se queden con la idea de esto, de que si yo cambio un aminoácido, dependiendo del tipo de cambio, pero hagan de cuenta algo dramático, por ejemplo, cargo uno positivo por uno negativo, puede cambiar la forma en cómo esa proteína su estructura, ya sea secundaria, terciaria, cambia, y si cambia su estructura, puede cambiar su función. ¿Está? Entonces, vamos de vuelta. Estructuras de las proteínas: primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. ¿Está? Primaria, el orden del aminoácido. Secundaria, cómo esta estructura primaria está organizada en el tiempo. Perdón, organizada en el espacio. La estructura terciaria, cómo la estructura secundaria se organiza en el espacio. Y la estructura cuaternaria son varias cadenas polipeptídicas, ya en su estructura terciaria, se juntan entre sí a través de subunidades. ¿Está? Bueno, y acá te les dice, cada proteína tiene una estructura 3D única, la cual depende de su función también, que es lo que habíamos hablado. La estructura 3D está estabilizada por interacciones no covalentes. La estructura secundaria, terciaria y cuaternaria son interacciones no covalentes. ¿Está? Presentan configuración y conformación específica. ¿Cuál? La más estable y la que requiere menos energía. Esa se llama la conformación nativa. Perdón, ¿a partir de la segunda es no covalente? Ahí va, a partir de la segunda ya es no covalente. Gracias. Bien. Entonces, dentro de una cadena polipeptídica vamos a encontrar, una vez que está formada ya su estructura, dominios funcionales. Esto es un pedacito, un sector que es funcionante, por ejemplo, la hemoglobina, de agarrar el oxígeno y soltarlo en las células, por ejemplo. O un dominio de reconocer un patógeno, por ejemplo. ¿Está? Los dominios son regiones compactas, ¿está? Que constituyen unidades particulares dentro de la cadena polipeptídica, ¿está? Y son importantes para las interacciones con otras proteínas o para cumplir la función de las proteínas. ¿Está? Serían como zona dentro de la cadena polipeptídica. ¿Bien? Ay, no. No entendí. Hagan de cuenta que tenemos esta proteína. ¿Está?
tenés esta proteína acá y esta proteína acá. ¿Tá? Este pedacito de acá puede ser un dominio, por ejemplo, para que interactúe con esta otra proteína. ¿Se entiende? Sí. Después, hagan de cuenta que tenés esta proteína que tiene este pedacito que tenés acá. ¿Tá? Este pedacito que está acá va a reconocer, dependiendo de qué proteína hablemos, pero vamos a hacer de cuenta que esta sería una hemoglobina, por ejemplo, se encarga de reconocer oxígeno. Cuando reconoce oxígeno, lo une acá y lo va a soltar cuando le llegue una señal. ¿Tá? Este sector de acá es un dominio, es una parte específica de la proteína. ¿Tá? Es una parte específica de la proteína que tiene una función. Ahí va, es una parte específica destinada a una función. ¿Cuál? Depende de la proteína. ¿Tá? La interacción que se genera en los dominios es a través de enlaces débiles, ¿tá? De enlaces no covalentes. ¿Bien? Juan, te escucho. Este material usted ya lo subió a la plataforma, ¿no? Se escucha mal el audio. Material, ¿usted ya lo subió a la plataforma? Sí, ya está subido. Está, porque vamos a sufrir turismo, me parece. Gracias. Por eso dijiste que la estructura Si era una pregunta, no lo escuché. cambia su función. Es por eso cambia la estructura. Ay, de vuelta que no escucho bien. Usted dijo que dependiendo de la estructura de las proteínas, esta puede cambiar su función. ¿Es por esto mismo? ¿Por el dominio? Exactamente. Gracias. Yo, por ejemplo, si cambio esta estructura y este pedacito que tengo acá, no sé, no está porque se desconfigura la estructura, ya no voy a tener este dominio. Y puedo ir un pasito más allá, que si yo muto algo, cambio algo, en vez de decir la palabra mutación, vamos a hablar de que hago un cambio en este sector de acá y no es una zona de dominio, no importa, capaz que no se afecta tanto, pero si yo lo hago en una zona crítica, por ejemplo en algún dominio, ahí sí se me va a alterar la estructura. Y se me va la estructura y va a cambiar aún más la función. ¿Bien? Bien. Bien. Estos son algunos ejemplos de estructuras en el espacio, las proteínas, las estructuras globulares, que son más como pelotitas, las que están en forma de hélices, como el colágeno. Esos son ejemplos. Pero ya fue lo que hablamos. Bien, después, dijimos que eran las proteínas tienden a formar estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias lo más energéticamente favorables, es decir, lo que menos energía le demanda. ¿Tá? Hay algunas proteínas específicas que actúan como lo que se llama acá chaperona, ¿tá? Que ayudan al plegamiento de otras proteínas, ¿tá? Para que las proteínas se plieguen, se formen de forma adecuada. ¿Tá? Bien, seguimos. Hablamos de algunos ejemplos. Fer, decime. ¿Sería, por ejemplo, la vitamina D y el calcio? El calcio es un cofactor. Ah. Está. Bien, bueno, y acá otros ejemplos de estructuras ya más complejas, ¿tá? Por ejemplo, las que se encuentran en el músculo, ¿tá? La cromatina,
acá igual ya no solo son proteínas, son cuando son proteínas asociadas a otras biomoléculas. Bien, Musculares. por ejemplo, el músculo no son solo proteínas, ahí ya son, están formadas, son proteínas, hay proteínas, pero asociadas a otras biomoléculas. ¿Bien? Perdón, profe, es como que dijo que a la proteína de la hemoglobina se le asocia el oxígeno y la muscular se le va a asociar otra cosa, como Por ejemplo, el calcio, en la claro, cromatina son proteínas más ácidos nucleicos, lactina, o sea. la actina también, la actina son varias proteínas. Para formar un filamento de actina son muchos monómeros, muchas proteínas que también juegan muchos cofactores. Entonces ya son más estructuras mucho más complejas, que escapan a la estructura cuaternaria. ¿Tá? La estructura cuaternaria son solo cadenas polipeptídicas unidas entre sí. Por enlace no covalente, ¿verdad? Sí, son débiles. Exactamente. Bien, estaríamos por ahí. ¿Alguna duda? Por ahora, no. Yo le subo el video a la clase, al portal Moodle. Yo me había quedado antes con la duda de si las proteínas eran en el nivel en la organización que hicimos, las clases anteriores, si eran de un segundo o tercer nivel, pero por lo que hablamos hoy me parece que es un tercer nivel, ¿no? Bueno, las proteínas particularmente pueden estar ahí entre el segundo y el tercero. Si yo tengo dónde lo clasifico puntualmente, yo te lo clasificaría en el tercer nivel. Pero nunca van a estar en un primer nivel. No, en el primero no. En el primer está solo el agua, el oxígeno. Las moléculas simples, básicas. Exactamente. Los aminos. Ahí va, los aminos también. Voy a dejar de grabar, así me... Deme un segundo.